buenas tardes. Bueno, algunos ya los conozco, la mayoría, otros caras nuevas, y creo que, bueno, sí, hace un tiempo, hace unos años ya había dado mi testimonio en la casa de Don Jamie, pero, o sea, fue como un resumen y desde ese momento han pasado aún más cosas, entonces creo que es una bonita oportunidad y que el Señor me tiene aquí para lo mismo, ¿verdad? Porque no hay otra manera. Para hacer un resumen de cómo ha sido mi vida desde el principio, o sea, yo en realidad crecí en una familia que, bueno, todos son ahí católicos, ¿verdad? A mí me criaron bajo esa doctrina, por decir así, desde que fui muy joven, y en realidad o sea, seguía con mis actividades normales de escuela, colegio, en realidad tuve una buena vida, una buena infancia, nunca como que o sea, estuve en una familia que en realidad recibí mucho amor y de todo, ¿verdad? Todo fue muy bueno. Fue hasta después, cuando yo ya crecí, por decir así, ya cumplí como los 18 años y empecé a salir a la calle a conocer el mundo y a conocer todo lo que hay allá afuera, ¿verdad? Que antes, como te digo, mientras iba creciendo no lo conocía. Y entré, o sea, para resumirlo un poquito, en mi familia, como te digo, nunca vi ejemplos de drogadicciones, de alcoholismo, ni nada de eso. En mi familia nunca hubo eso ahí dentro, ni ningún tipo de agresión. Entonces yo nunca crecí con esos ejemplos. De hecho, siempre fui que lo hicieron mucho el deporte, el estudio, solo a cosas buenas, decir así. Y me obligaban a ir a la iglesia los domingos, como es en eso, digamos, ellos, ¿verdad? Yo iba, pero en realidad no sentía como algo especial, por decir así. Yo iba porque me obligaban, como a todos los niños, nos vamos de ahí, y entonces en realidad siempre tuve como eso de que, ok, tal vez sí hay un Dios, tal vez sí o tal vez no, pero en realidad, como digo, nunca sentí como ese sentimiento especial, ¿verdad? Como de que era así, siento algo diferente, ¿verdad? Como les estaba diciendo, cuando ya salí del colegio, por alguna razón no quise ir a la universidad, por rebeldía mía, por cosas, quería seguir en el deporte y en todas las cosas. Entonces mis papás me dijeron, bueno, si no va a estudiar, pues tiene que trabajar, aquí no vamos a mantener a ningún vagabundo, ¿verdad? Yo dije, vaya, busque trabajo. Entonces entré a un call center, que era como si estuviera un colegio bilingüe y así, lo único que sabía era hablar inglés. Entonces entré a un call center y ahí fue donde empezó todo, ahí fue donde conocí todo tipo de gente, ¿verdad? Y entre esos, después de un tiempo me empezaron a invitar, como yo nunca tomé ni nada, ¿verdad? Como les estaba diciendo, después de un tiempo, ahí mismo en el trabajo empezaron los compañeros a invitarme a salir, a tomarme las cervezas, a todo el otro, cosas que antes no conocía ni nada. Y de ahí salté a otro nivel, que ya fueron drogas más fuertes, ¿verdad? Y eso ya se puso peor en mi vida. Mi familia estaba que no sabía qué hacer conmigo, ¿verdad? Por el amor que me tenían, nunca me tiraron así como a la calle, como yo siempre tenía un techo donde volver, donde comer y todo, pero, o sea, yo por dentro estaba dañándome cada vez más y más. Y como te digo, yo nunca tuve esos ejemplos en mi infancia, fue por las personas con las que me empecé a rodear después. Y en un momento a otro pasaron los años y cada vez me iba hundiendo más y más y más en eso, ¿verdad? Nada me salía bien, cada vez perdía los trabajos, las amistades iban y venían, yo ni siquiera sabía qué era lo que quería hacer, ni para dónde ir en la vida, o sea, estaba como dando vueltas en círculos. Y llegó un momento en donde yo empecé por mi propia cuenta, querer salir de eso, o sea, como querer dejar esa vida y no podía. O sea, yo decía, ok, ya voy a dejar de consumir estas sustancias
voy a cambiar mi vida. Pero como que, a los 2 días volví otra vez a lo mismo y llegó un momento en donde yo ya decía, "Ay, no puedo", o sea, estaba completamente, ya había, por decir así, me había rendido, ya decía, bueno, voy a ver qué va a pasar con mi vida y eso, no conocía nada del Señor, como que lo único que conocía era lo que había aprendido de lo que me enseñó mi familia o lo que era mi familia en el catolicismo, ¿verdad? Que como te digo, yo nunca sentí nada especial ahí. Y para empezar ya donde viene la parte fuerte, eso era nada más como para que supieran cómo empecé yo, cómo cambié en mi vida a las drogas, al alcohol y a todo eso, ¿verdad? Que fue lo que me empezó a arruinar. Un día yo estaba con mi mamá, me acuerdo, en el Mall San Pedro, y ese día mi mamá me dijo que yo era mi primo, a Fabricio, aquí el pastor de la iglesia, y ella me dijo, Fabricio, me va a hablar de la Biblia, y yo me quedé impresionado ese día porque yo dije, bueno, Fabricio, yo no lo conocía como una persona cercana al Señor, yo conocía a Fabricio de antes, ¿verdad? Tenía ratos de no verlo, sabía más o menos las situaciones que él estaba pasando, pero no sabía en realidad el cambio que él había tenido en su vida. Y entonces le dije a mi mamá, bueno, vamos, pero yo solo voy a ir a saludar a mi primo, yo no voy por la palabra de la Biblia, ¿verdad? Y cuando llegamos, me acuerdo que fueron Rosipollos y Fabricio, mi mamá ya le había dicho que en lo que yo andaba, ¿verdad? Que andaba de rebelde y en drogas y en todo ese tipo de cosas. Fabricio, me acuerdo que ya saludamos y hablamos un rato. Después él de la nada sacó el tema, me dice tu mamá que vos estás con problemas de drogas y todo eso, y yo dije, ay, mi mamá ya me cantó, ¿verdad? Yo no quería que ella le dijera nada a Fabricio, pero oye, ya se lo había dicho, ¿verdad? Entonces le conté a mi primo y le dije, sí, primo, y la verdad es que tengo varios años, digamos, para hacerle un resumen, yo conocí esa vida a los 18. Ese día que vi a Fabricio ya tenía 25 años, o sea, tenía 7 años, más 7 años de estar en esa vida, ¿verdad? En círculos y no pudiendo salir y cada vez subiéndome más y más y más y yo sintiéndome cada vez peor, ¿verdad? En ese momento Fabricio me contó lo que le había pasado en los últimos años, ¿verdad? Y cómo él conoció al Señor y cómo le cambió la vida en ese momento. Y eso me llamó mucho la atención, ¿verdad? Porque yo dije, wow, o sea, yo conozco a mi primo desde toda la vida, sé lo que él logró con sus empresas y todo, y pensé que eso era como, yo también quería eso en mi vida, ¿verdad? En algún momento. Entonces era una persona que yo admiraba mucho y de verlo como hizo ese giro 180, ¿verdad? Y verlo tan feliz como con esa luz que tenía, ¿verdad? Y yo me quedaba viendo y yo decía, no, él no es una persona que me va a estar hablando a mí mentiras o tonteras, ¿verdad? Si él me lo está diciendo, yo creo que es porque es verdad. Y ahí cuando yo le pregunté al primo, pero a mí y toda la vida me han mandado a la iglesia y todo eso, ¿verdad? Y él me dijo, sí, primo, pero es que hay una manera correcta de hacerlo, ahí está el detalle, no es como a uno lo acostumbraron o como uno cree que es, ¿verdad? En la Biblia está todo, me dijo, en la Biblia es como la manera correcta de cómo orar y cómo pedirle a Jesús que lo ayude a uno, ¿verdad? Y él me dijo, ya le pediste a Jesús que quieres dejar las drogas. Y yo dije, primo, no, o sea, pero ahí seguimos hablando un rato del mismo tema. Y en un momento él me dijo, bueno, vamos a hacer algo. Si usted quiere en verdad hacer esa vida de una vez por todas, se lo vamos a pedir ahorita mismo a Jesús.
y de la manera correcta, como tiene que ser, ¿verdad? Y yo dije, bueno, primo, dale, vamos a dar una oportunidad, pero yo en verdad sí, en mi corazón y en todo mi ser, como te dije, yo tenía años de estar tratando de salir de ese mundo y no podía. O sea, no duraba más de 2 días y volver a caer. Y en ese momento yo dije, bueno, aquí está, vamos a dar esa oportunidad porque en verdad quiero dejar esto. Me acuerdo que fuimos al carro y él y yo nada más a orar y él me dijo, repita después de mí lo que yo voy a decir, más o menos como lo que acabamos de hacer ahorita, ¿verdad? Y yo dije, bueno, primo, démosle. Y eso, en resumido, sí, en ese momento hice la oración, acepté al Señor, pero yo lo hice con toda la fe del mundo, o sea, yo no lo hice como de la boca para afuera, yo dije en mi mente, Jesús, si vos en verdad estás ahí, si en verdad existes, escucha mi oración, porque de verdad yo quiero dejar esta vida, y bueno, aquí estoy otra vez, digamos, espero que esta vez de la manera correcta, como dijo mi primo, y vamos, ahí hicimos la oración. Y me acuerdo que durante la oración Fabricio me decía, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes bien? Y yo decía, sí, todo bien, ¿verdad? Íbamos ahí continuando orando y orando, pedí perdón por todo. En resumido, acepté a Cristo en ese momento. Luego terminó la oración y en ese momento, justo en ese momento, tal vez no sentí nada diferente, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, al menos lo intenté, ¿verdad? Pero no sabía como Dios es tan perfecto, ¿verdad? No sabía lo que tenía preparado para mí. Un ratito después, me acuerdo que me monté al carro de mi mamá, nos fuimos para la casa de nosotros, en ese momento era en Romoser, y yo me bajé, eran las 5 o 6 de la tarde, o sea, no era tan tarde, y yo llegué a una casa de 2 pisos, y aquí fue donde mi vida cambió por completo. O sea, yo llegué a mi cuarto, cerré la puerta, me senté a mi cama, y donde yo me senté en la cama, de un pronto a otro, todo el cuarto se puso como una forma de energía, por decir así. O sea, yo podía reconocer mi cuarto, podía reconocer todo, pero como que todo vibraba y yo no podía moverme, no podía gritar, yo estaba asustado, yo quería llamar a mi mamá y a llamar a alguien porque no sabía qué estaba pasando, solo podía mover mis ojos, me acuerdo, y donde yo logré ver como una esquina de mi cuarto, ahí fue donde vi esa cosa que todavía me acuerdo, era un ser muy grande que no le pude ver muy bien la cara, pero era un ser oscuro que llegaba hasta el techo, forma de humano, pero era un demonio. O sea, tenía la cabeza, me acuerdo, muy grande, los brazos largos, las piernas largas, un aspecto muy feo. Y yo solo me quedaba viendo y esa cosa me decía repetidamente, ahorita hablamos, ahorita hablamos, ahorita hablamos. Solo dijo eso varias veces y de un pronto a otro se fue y yo volví a estar, o sea, volví a poder moverme, volví a poder hablar y yo me quedé, o sea, como en shock. No dije, ¿qué acaba de pasar? En mi vida pasada, o sea, en los años pasados, o sea, nunca había, ni con todas las drogas que tenía, nunca había visto algo así o una experiencia como esa. Entonces yo sabía que no se lo podía achacar a eso, ¿verdad? Y además que tenía como 2, 3 días de estar limpio, ¿verdad? Entonces fue algo que yo dije, eso no puede ser, o sea, el producto de mi imaginación, esto pasó, ¿verdad? O sea, no puedo. Intenté darle vueltas a tratar de encontrarle alguna explicación, pero no había, ¿verdad? Si hubiera sido durante el sueño, yo digo, fue un sueño, pero no, venía entrando a mi cuarto a las 5 de la tarde, entonces, o sea, fue muy bien, o sea, yo sabía muy bien que eso, o sea, lo había visto,
Luego, o sea, pasé una noche con la luz prendida, no dormí, o sea, yo no sabía qué decir hasta al siguiente día, no aguanté más y llamé a mi primo y le dije, Fabricio, o sea, no sé cómo decirte esto, pero pasó esto, o sea, lo que les acabo de decir se lo dije a él. Entonces me acuerdo que se echó una risilla y me dice, sí, claro, primo, eso tenía que pasar. Me dice, ¿vos tenés la Biblia ahí, alguna Biblia? Y yo, sí, primo. Y en ese momento me dio un versículo donde decía que en el momento que uno acepta al Espíritu Santo de Dios, todo lo inmundicia tiene que salir, y me dice, eso que usted vio es el hombre fuerte, eso es lo que el Espíritu guía que usted tenía, que lo hacía hacer todas las cosas que usted, las que vivía, ¿verdad? Y yo me quedé impresionado, ¿verdad? Yo dije, wow, sí, ¿verdad? Tiene sentido. Y yo me quedé en ese momento leyendo versículos y palabras que él me envió. Y conforme iba pasando el día, yo dije, mira, o sea, no siento las ansiedades que sentía el día anterior de drogarme y todo eso se había ido y yo ni me había dado cuenta, ¿verdad? Hasta en la noche. Y pasa el siguiente día y tampoco, y yo dije, wow, o sea, de verdad que Jesús me sanó de una vez por todas, ¿verdad? Todo eso. Y yo no podía, no cabía en la emoción porque tenía años de estar tratando de salir y no podía. Y desde ese momento, el primo y yo éramos como Batman y Robin, de arriba para abajo juntos, ¿verdad? Yo no me les separaba. Y cada vez y él me iba enseñando más de la palabra, yo iba recibiendo, entendiendo más, ¿verdad? Sobre cómo es que hay que hacer las cosas de la manera correcta, ¿verdad? Ahí después me explicó lo de nacer de nuevo, ¿verdad? De bautizarme. Y estábamos en el plan para eso, para bautizarme. No me acuerdo si fue antes o después de mi bautizo, pero hubo un momento que hubo un lapso de tiempo en que, y ahí es muy importante porque de hecho lo que hablamos de la prédica de hoy, ¿se acuerdan? Cuando yo les dije, eso se había ido, yo ya no sentía más ansiedad por ese tipo de cosas. Pero lo importante es por la gente que yo me estaba rodeando o la gente los amigos que tenía y todavía seguía un poco inexperto en toda la palabra, Satanás por allá logró enredarme por otro lado, tal vez no por las drogas, pero como te digo, también las mujeres y muchas cosas más también, yo no sabía. O sea, eso, el yugo desigual que dice la Biblia es demasiado cierto y ya viví esa experiencia. Uno cree que no, pero sí, por ahí me agarró y todo empezó peor que antes. Otra vez volví a resbalarme, tal vez no con drogas así tan fuertes, pero sí fumaba marihuana y otras cosas. Y no me había dado cuenta que había vuelto a caer ahí, ¿verdad? Que había vuelto, y yo dije, bueno, ¿en qué momento? Pero Satanás estaba haciendo todo peor que antes, o sea, a mí me estaba yendo mucho peor, y no aguanté más y agarré el teléfono, llamé a mi primo otra vez con toda la vergüenza del mundo, porque yo decía, wow, después de todo lo que pasé con él y todo lo que ya había yo visto, y cómo le voy a decir que otra vez estoy en lo mismo, ¿verdad? Entonces me llamó y fui a la casa de él, donde mi tía Flora, donde la mamá de Fabricio, y ahí comenzamos a hacer la oración otra vez, pero esa vez sí yo empecé a sentir algo por dentro, ¿verdad? Como que quería hacerle daño a mi primo, algo que yo no podía controlar, ¿verdad? Y ya era ese espíritu que había agarrado una fuerza en mí, y como la Biblia lo dice, vuelve él y vuelven 7 peores todavía. Yo sentía eso por dentro. Él empezó ahí mismo a reprender, a orar, hicimos la oración. Como digo, yo empecé a sentir algo muy feo en mí,
Nos fuimos al siguiente día, esa misma noche, de hecho, nos fuimos para acá, para San Carlos, y en ese momento en el apartamento de mi primo, en la noche, oramos y todo antes de dormir. Y me acuerdo que en un momento durante el sueño, o sea, donde yo estaba durmiendo, algo me despertó. Y lo que me despertó era ese hombre fuerte, pero me tenía agarrado a mí de los pies, como si yo no pesara ni 1 kilo. O sea, me tenía como un juguete y yo estaba guindando. Y yo dije, no, eso no es un sueño. yo me quedé viendo y esa cosa nada más me soltó y yo caí a la cama, o sea, como un saco de papas, ahí caí y otra vez no, me quedé como sin poder dormir. En la pura mañana me fui al cuarto de mi primo y él me dice, me acuerdo, qué bombazo, me decía. Y yo, primo, yo venía a contarle lo que había pasado, pero él me hace, qué bombazo. Y me hace, hasta los resortes sonaron de la cama. Y yo, primo, pero yo no te he contado nada. Y me hace, vea ese mensaje. Y había un mensaje de doña Jamie a las 1:30 de la madrugada, desde el teléfono a Fabricio, donde decía, dígale a Christopher que el Espíritu Santo le está diciendo en este momento que tiene que escoger de blanco o negro, no hay grises, o está con el Señor o no lo está. Y yo me quedé impresionado porque yo dije, wow, yo no había dicho ni una palabra a mi primo, eso fue en la madrugada, como a kilómetros de distancia donde Jamie ya el Espíritu le había dicho lo que había pasado, lo que había salido de mí, ya estaba en un mensaje. Entonces esa es otra afirmación de verdad de que esto en serio no es para jugar, ¿verdad? Y como lo vimos en la prédica ahorita, o sea, una cosa que me llamó mucho la atención porque yo estaba pasando por lo mismo es eso, o sea, yo lo estaba leyendo en los pasajes del Antiguo Testamento, como de que el Señor rescató a su pueblo, lo sacó de Egipto, ¿verdad? Pasaron, una columna de fuego tenía que acompañarlos, ellos vieron el Señor acompañándolos todo el tiempo, y aún así, por los lugares donde iban llegando, y las personas con las que se encontraban, terminaban enredándose con ellos y alejándose del camino, ¿verdad? A mí me pasó lo mismo, como te dije, yo ya había sido rescatado, seguí un camino, me desvié, volvió a entrar, fue peor que antes y pasó esto, ¿verdad? Que desvié donde me tenía así agarrado. Pasó lo mismo, ¿verdad? Volvimos a orar, yo estaba otra vez en obediencia y siguiendo un buen camino, pero me fui a vivir a Guanacaste y en ese momento, por no estar congregado con personas igual que están en un espíritu de uno y no estar todos los días en la palabra leyendo, pensando que con solo ya haberme bautizado y haber aceptado al Señor ya estamos bien, el enemigo empieza a buscar cómo entrar por otro lado. Claro, como te digo, ya salió una parte, pero él busca otras. Y allá en Guanacaste, dime, el día de nuevo, y en ese momento Satanás trató de aprovechar, y no sé si todos lo saben aquí, pero ahí tuve un accidente muy, muy grave en moto, me estrellé, ahí pueden ver en la foto como. Ahí, bueno, ellos estaban en otro lado, estaban en coma, yo no sabía que en ese momento, o sea, yo esa foto cuando Fabricio me la mandó, yo quedé impresionado. Pero resumida lo que pasó ahí fue lo mismo, entré de nuevo en desobediencia por no congregarme, por estar en otros caminos, ya habiendo conocido al Señor, ya habiendo pasado 2 veces, ¿verdad? Por lo mismo, viendo con mis propios ojos los mismos demonios y todo, pero esta fue ya como que dicen la tercera la vencida, ¿verdad? Esta vez yo ya o sea, cuando yo me estrellé, yo no quedé, por decir así, en coma de una vez, yo
De hecho, me fui como un guindo, salí caminando de ahí, me llevaron a mi casa porque yo no quería ir al hospital, según yo estaba bien, pero no, o sea, en la noche se me empezó el estómago como a inflamar mucho y mi papá, gracias a Dios, estaba cerca en la zona, me llevó al hospital y ahí empezó todo, ya me hicieron unas ultrasonidos porque fue en el hospital de Nicoya y no tenían TAC, entonces me tuvieron como 3 días ahí solo con un suerito mientras mi estómago se iba haciendo cada vez más grande, hasta que me sacaron de ahí, me trajeron para la ciudad porque no tenían como los medios ahí para ver qué es lo que pasaba. Y en resumido, me había reventado casi todos mis órganos por dentro, entonces estaba muy grave. Cuando me llevaron a la sala de operaciones y me abrieron, me tuvieron que meter en este coma inducido, por eso estaba así, entré en shock y como aparentemente se me contaminó todo el cuerpo y me tuvieron que tener así como una semana hasta que todo volviera a la normalidad para volverme a operar, y en ese tiempo me entraron más bacterias y me compliqué y esto no lo sabía, pero en este momento cuando Fabricio llegó fue porque don David, el espíritu, le había mandado a entregarme, a que dijo, ya Christopher tiene que ir a entregarlo porque hoy ya se va, pero no me iba a ir con el Señor, ¿verdad? Ese era el problema. Yo estaba ahí por mi desobediencia. Fabricio lo que hizo ahí fue, como me dijo él, con palabras de él, en vez de entregarme, él cincó ahí y le oró al Señor para que me dejara con vida, pero para que fuera testimonio y fuera luz, ¿verdad? Para los demás, y un testimonio en vida de cómo en verdad el Señor lo puede sacar a uno de una situación de estas, ¿verdad? De estar médicamente prácticamente muerto, que los doctores, al día siguiente que Fabricio llegó a orar por mí, fue el día siguiente cuando yo me desperté del coma, me sacaron del coma porque mi organismo empezó a responder. Y ellos, me acuerdo que los doctores no se explicaban cómo yo había sobrevivido a esto y cómo mis órganos empezaron a responder de un pronto a otro, porque o sea, ya me estaban repartiendo mis órganos, o sea, los que me quedaban, a mi mamá le llegaron a decir que si yo era donante, ¿verdad? Y porque ya no van ni un 5 por mí, ya yo médicamente no había nada que hacer, hasta que el Señor me levantó de esto, ¿verdad? Y yo empecé a recuperarme de una manera literalmente sobrenatural, porque los doctores, yo me acuerdo, cuando yo estaba despierto, llegaban ahí al cuarto a leer los resultados médicos de los exámenes que me hacían cada día, y me decían, pero ¿usted de qué planeta viene? ¿De dónde es usted? ¿Verdad? Esto no pasa así nomás. Me dice, vea, usted no sabe nada de esto, pero literalmente sus organismos están respondiendo como si no le hubiera pasado nada, todo está funcionando normal. Yo supuestamente, si es que sobrevivía a esto, tenía que salir con eso que tengo es una hemodiálisis, porque a mí se me reventó un riñón. No lo tengo, solo tengo el derecho, pero el derecho no arrancaba, por eso era que tenía que tener eso conectado. Y supuestamente tenía que estar en el hospital a que me hicieran una hemodiálisis cada cierto tiempo, vivir con una sonda para poder orinar y una bolsita aquí para hacer la número 2. Y vean cómo es el Señor que me sanó de todo, que nada de eso, y aquí estoy, o sea, sano. Me levanté de ahí, salí al hospital y a los 6 meses ya estaba entrenando. Bueno, yo practico artes marciales, jiu-jitsu y todo eso es lo que me gusta, y a los 6 meses ya estaba entrenando otra vez como si nada me hubiera pasado, y todo gracias al Señor, ¿verdad? Pero como les digo, y el mensaje más importante que yo les podría dar, porque o sea, yo tuve la
la dicha de que el Señor me dio estas oportunidades, ¿verdad? 3 oportunidades ya me ha dado por la gracia de Él y por el amor que tiene hacia mí, hacia todos sus hijos, ¿verdad? No solo hacia mí, pero en mi caso lo hizo por lo mismo, para que yo estuviera aquí hoy y los otros días que el Señor me ponga a darles a entender que la obediencia es muy importante. O sea, y la única manera, como lo he tenido por experiencia, es día a día vivir conforme a la palabra, ¿verdad? Por eso el Señor nos mandó 10 mandamientos, ¿verdad? Nos mandó cómo hacer las cosas y no hay, como digo, no hay gris, es o somos o no somos, ¿verdad? Si nos ponemos a andar en los caminos grises, ve a dónde podemos terminar, así o peor, muertos, ¿verdad? Y yo en estos últimos años y meses después de que tuve un accidente, como les venía diciendo, o sea, uno sigue teniendo sus amistades y todo, pero uno tiene que hacer sacrificios. Si uno en verdad quiere caminar en el buen camino, en el camino del Señor, tenemos que tomar esa decisión, ¿verdad? O sea, si tenés que alejarte de personas que vos sabés que no te van a llevar por buenos caminos o dar buenos consejos, o en parejas, que eso es lo que me pasó en mi caso, me hacía de tal vez alguna chica que no estaba en lo mismo, no creía en Dios para nada, y terminaba uno más bien en realidad yéndose para el otro lado, ¿verdad? Eso me pasó y no está bien. O sea, el mensaje muy importante aquí es de verdad la obediencia. O sea, cada quien tenemos nuestros problemas o nuestras vidas personales, ¿verdad? Pero si estamos aquí y queremos en verdad ser hijos de Dios y agradarle al Señor, de verdad que la única manera es caminando conforme a su palabra, agradándole al Señor cada día, vivir para agradarle a Él, ¿verdad? Y todos sabemos y la recompensa tan grande que vamos a tener si somos así, si somos esforzados, si somos valientes y resistimos a todas las trampas que nos va a poner el enemigo, porque eso hace todos los días, como lo dijo Fabricio. Él no va a soltar a una persona tan fácil, más si ya lo sacaron de ahí, ¿verdad? Del reino de Él, y ahora no le pertenece a Jesús, no va a dejarlo ir a uno tan fácil. Va a buscar una manera, si no es por un lado, va a ser por el otro. Y la única manera que he visto yo que uno en verdad puede evitar eso es aquí está, con la palabra. Aquí Él nos dejó escrito cómo vivir una vida conforme a como Él nos mandó, como el camino de Él, ¿verdad? Como Jesús mismo lo hizo así. Él vino aquí, vivió una vida santa, murió por nosotros, ¿verdad? Como estaba escrito, pero Él mismo nos mostró que se puede vivir de esa manera, o sea, que uno puede en realidad vivir una vida santa si en verdad uno quiere ser salvo y agradarle al Señor, ¿verdad? No hay de otra. O sea, como el mensaje aquí es claro acerca del camino, ¿verdad? No hay gris, es o somos o no somos. Ya queda en cada quien, cada uno de ustedes, ¿verdad?, que tomar su decisión. Pero yo en realidad estoy muy agradecido con Dios, con Jesús, ¿verdad?, por las oportunidades que me dieron, por ser la persona que soy hoy, ¿verdad? Yo soy, o sea, desde que me convertí al Señor y camino en obediencia, ¿verdad?, tratando de cumplir su palabra día a día, soy mucho más feliz de lo que he sido aún las cosas que tenía antes, ¿verdad? De todo lo que uno piensa del mundo, que es lo bonito, los guanes, ¿verdad? Como dicen, o sea, nada de eso se compara con la felicidad y la paz que yo siento hoy en día, y saber que me levanto a hacer algo por agradarle al Señor y saber a dónde voy a ir si sigo por este camino, ¿verdad? Porque yo en realidad, o sea, ya vi esas cosas y yo no quiero ir donde esas cosas están, y no son nada bonitas, y saber lo que le van a hacer a uno, ¿verdad?, por allá, y los castigos, y si uno es desobediente,
yo digo, bueno, no, ¿verdad? No, no es algo que uno quiera hacer, ¿verdad? Uno quiera ir, ¿verdad? Yo, como te digo, ya estuve en las dos caras de la moneda, tuve lo mejor de lo que el mundo pudo ofrecer, porque con mis amigos y las novias y los lujos y todo eso que tuve, ¿verdad? Y nada de eso me llenó en realidad, nada de eso, nunca fui feliz, como le digo, todo el tiempo quería ver cómo salía de eso y no podía, hasta que el Señor me rescató y soy la persona que soy ahorita, o sea, no puedo comparar la felicidad y la paz y digamos, ese sentimiento tan lindo que siento es de estar en obediencia, ¿verdad? Y saber que estoy en paz con el Señor y que le estoy agradando cada día con mis acciones y con lo que hago. Y espero seguir así, ¿verdad? Hasta el día que el Señor ya venga por nosotros. Ah, no, sí, se ve un poquito. Eso es un recuerdo que me dejaron para que no se me olvide, ¿verdad? Eso es, lo veo todos los días, y yo veo lo que el producto de si uno desobedece la palabra y desobedece al Señor, el enemigo va a aprovechar y va a ver cómo se lo lleva, ¿verdad? No, como le digo, él no quiere que nosotros nos vayamos con el Señor, él ya sabe que está condenado, ¿verdad? Él ya sabe que perdió, él va a tratar de llevarse a todos los que pueda con él. Y aquí por lo menos tengo ese recuerdo de donde no quiero estar. Pero espero que les haya quedado claro un mensaje, ¿verdad? Y que en serio, vean lo que les digo, más a los que están jóvenes todavía. Yo ya tengo 33 años y como les dije, yo ya estuve en ese otro lado del mundo, ¿verdad? Donde estaba todo lo que uno piensa que de agradarle a los demás, de ver qué piensan de uno, de lujos y todo eso, nada de eso lleva a lo bueno, o sea, saben muy bien que, como les acabo de decir, no los va a llevar a una felicidad tan grande como la que es en verdad vivir en los buenos caminos del Señor y saber que uno está haciendo la buena obra para Él. Eso es para mí lo más importante y lo que me ha dado más felicidad y lo que me mantiene aquí, ¿verdad? Y bueno, eso sería por ahora. Ahí después lo que el Señor me ponga a hacer, ahí se los voy a compartir y que tengan buenas tardes.